Únicamente Tertuliando. Es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Saludos, nos encontramos únicamente tertuliando. Este es un espacio para hablar entre amigos, familiares y conocidos sobre temáticas de interés general. Hoy vamos a tener a la doctora Cintia, que nos acompaña desde Perú. Y para nosotros es un honor y un orgullo presentarla, porque son de esas amigas que uno, digamos, valora mucho, y valora porque es raro encontrar que le diga a uno que no, o sea, casi que se compromete, casi que las diferentes actividades que uno le pide el favor que nos acompañe, normalmente uno no encuentra una respuesta negativa, sino, y si ella no puede, pues nos delega a alguien que nos pueda acompañar y así sucesivamente. Esas son del tipo de personas que uno valora como profesional, pero también como ser humano, porque son personas que se destacan en su campo y al contrario de ser soberbios y al contrario de creerse que, digamos, están tocando el cielo con las manos, son humildes y sencillos. Y en ese sentido, doctora Cintia, pues bienvenida a este espacio únicamente tertuliando, en el cual pues queremos destacar a esos profesionales y esas personas que de una u otra manera forman al público del mañana o forman a estos jóvenes. Siempre hemos tenido la teoría de que muy buenos profesionales hay, pero cuando hay casos de corrupción, cuando hay casos de delincuencia, cuando normalmente resulta triste que a veces las personas que uno forma sean las que terminen haciendo cosas que son indebidas, más allá si es legal o ilegal, pero son las personas que deberían mostrar el ejemplo porque son personas educadas y cultas. Y en ese sentido, pues, aunque uno sea responsabilidad directa de uno, uno asume parte de esa responsabilidad, porque uno está al cargo de esas personas y por esa razón es importante que quien lo forma tenga las características que he mencionado como usted. Una persona que no solo tiene conocimiento, sino además de eso tiene valores, tiene personalidad y puede enseñar más allá del simple concepto que nos piden a nosotros en los sílabos o en las academias aprender. Entonces, muy bien, bienvenido, bienvenida. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en las diferentes plataformas y con ustedes, Cintia, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Qué nos cuentan por allá por Perú? Muchas gracias en primer lugar, Rafael. Muchas gracias a Tertuliando y a todos los que nos ven esta noche o esta mañana, por si es otro país. Muchas gracias, muy agradecida. Siempre es un placer poder estar con ustedes, participar en cualquier evento o en cualquier actividad en la que las pueda apoyar. Muchísimas gracias. Bueno, aquí, una vez más, creo que no es la primera vez que estoy aquí en Tertuliando, en tertulias académicas virtuales. Me siento muy, muy contenta de estar este día con ustedes. Ya me pasa de que empiezo a hablar con el micrófono apagado. No queríamos justamente interrumpirte en tu presentación. Cuéntanos un poquito sobre ese pasado. ¿Por qué decidiste estudiar los idiomas? Lo quiero narrar con una experiencia personal. Yo siempre me he destacado en las cosas que me agradan y me gustan, pero yo le cogí una versión al inglés porque cuando yo era pequeño tenía una profesora que la metodología era peor que la matemática, ¿no? O sea, no era dinámica, no era activa, sino era sancionatoria, ¿no? Entonces puso mal la palabra, todo el ejercicio quedó mal, puso mal el enunciado, estructuró mal la frase, entonces de una vez le ponía la peor nota. Y pues al final lo que uno terminó haciendo fue que no nos agradó. La vida me ha mostrado que yo tengo habilidades para comunicación en otros idiomas, pero no me gusta porque ya tengo una aversión propia a ese entonar. O sea, no me veo siendo docente de idiomas y muchas veces rechazaba aprender otros idiomas por ese recuerdo, digamos, del pasado. Su merced también es así, también es así con la tabla, también es, sí, el que no se sepa las tablas, entonces no pasa. Sí, pero siempre es
con cierto tipo de metodología, ¿no? Porque sabemos que en un salón de clase vamos a encontrar diferentes tipos de inteligencia, personas con habilidades, o los skills que le decimos, ¿no? En inglés, diferentes. Algunos pueden aprender de repente tocando, la parte kinestética, algunos los visuales, los que escuchan, los auditivos, ¿no? Entonces, en un salón de clase, no, la evaluación no puede ser de la misma manera, porque no voy a poder sacar un resultado igual a todos, ¿no? Y eso es lo que nos toca vivir a nosotros como docentes de formación día a día. Nosotros no podemos darle así muy duro porque ya son otros tiempos, hay otras tendencias, entonces ya no se puede tocar la letra con sangre entra, ¿no? Sino ver desde el lado humanístico, desde ver qué cosa es lo que, las habilidades que podemos coger de nuestros estudiantes y rescatar, no tanto ir sobre sus debilidades, sino sus fortalezas, ¿no? Para que se sientan motivados, la motivación. Yo tengo unas experiencias muy, muy interesantes que después te voy a contar lo que estoy pensando hacer a futuro. Yo sabía que tenía que ser educadora, docente de profesión desde muy pequeña. Era como que me gustaba jugar desde chiquita a la escuelita, pero la maestra era yo. O sea, no, si jugábamos a la escuelita, yo era la maestra, ¿no? Otro no puede decir, si yo no era, yo no jugaba. Era así. Entonces, yo sabía que me gustaba hacer, liderar, ¿no? Pero un líder, no pues autoritario, ¿no? Sino un líder democrático, pues, pero democrático entre comillas, porque a mí me gustaba ser siempre la maestra. Entonces, sabía que me gustaba enseñar, tenía paciencia, sentía que tenía algo, ¿no? Por ahí. Pero como era muy niña, no definía exactamente a qué especialidad, obviamente, inclinarme, ¿no? Conforme fue pasando la primaria, la secundaria, avanzando, me di cuenta que me gustaba mucho lo que era el inglés. No podía permitir una nota menos de 20, o sea, era 20, en 19 ya era un llanto, no, ¿por qué? ¿En qué me equivoqué? No, era 20 que era la máxima nota, ¿no? Acá en Perú. Y, y me gustaba un montón. Investigaba, pues, en los libros, porque no había un internet tan fluido como ahora lo hay, ¿no? Investigaba los libros, iba a las bibliotecas, escuchaba canciones en inglés, me gustaban los Beatles, lo practicaba, me compraba los cancioneros, aprendí cantando, o sea, disfrutándolo, ¿no? Y algo que sí queda marcado, de repente me van a ver después, es que tenía una super inspiration, como se dice. Era que tenía un profesor que era súper guapo de inglés. Lo conocí desde la primaria, pero no me enseñaba. En secundaria me llevó a enseñar. Todas las chicas así nos quedábamos, imagínate, una chica de secundaria viendo a su profe súper joven, lindo, mirando, creo que ni escuchábamos su clase, solamente lo mirábamos a él y de eso aprendíamos todo. O sea, que era como que una inspiración, llegaba así con su rico perfume, siempre bien, bien, bien a la corbata y motivándonos, ¿no? Bueno, nos motivaba porque era guapo y nos motivaba porque nos enseñaba cantando, nos enseñaba con bastante paciencia, tenía un ángel él para enseñarnos a todos, ¿no? Pero también nos daba, también con mano dura cuando no cumplíamos, porque muchas veces nosotros nos aprovechábamos de eso, ¿no? Pasó el tiempo y me di cuenta que me gustaban los idiomas y que yo quería ser profesora de lenguas extranjeras, pero sabía que quería enseñar a adultos, eso lo tenía bien claro desde el colegio. Pues, yo tengo la formación de educación, especialista en lenguas extranjeras, inglés, francés, enseño español también para extranjeros, estudié en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta, que está en Chosica, en Lima, Perú, donde forma exclusivamente docentes de todas las áreas, de primaria, secundaria, superior, pero son docentes. Todos son enfocados a lo que es la docencia, educadores, ¿no? Entonces, en este caso yo, los idiomas, educación, y bueno, viví con mucho cariño, con mucho placer el estudiar 5 años de mi carrera, lo disfruté un montón porque era lo que realmente yo quería hacer, ¿no? Me gustaba enseñar y enseñar idiomas, que era lo que me apasionaba. Posteriormente, eso fue más o menos en el 2007, creo, no, 2001, 2007. Bueno, 9 años no lo hagamos porque si no me voy a marear. Y después, al terminar la carrera, decidí estudiar docencia universitaria, porque yo sabía que quería enseñar adultos, jóvenes adultos, eh,
quería formar futuros profesionales. No es que los pequeñitos no me gustaran, sino que sentía que quería dejar un legado, ¿no? Quería dejar y poder aportar más en lo que era mis vivencias, mi carrera, ir más allá, no solamente enseñar en las aulas, sino que esto quedara para como dejar huella, algo así, ¿no? O sea, ser un maestro que deje huella, que es muy diferente a solo pasar por las aulas. Entonces, todo eso lo pude aprender, la didáctica, la metodología, el saber cómo enseñar, el trabajo universitario, que era muy diferente, ¿no? Pero también había algo que siempre me daba vueltas en la cabeza, porque si bien es cierto, me gustan las lenguas extranjeras, me gustaba enseñar, me apasiona estar en las aulas con mis estudiantes, aportando, recogiendo, porque es como que un continuo aprender, es como que yo les digo, ustedes aprenden mucho de mí, yo aprendo de ustedes, y es un continuo aprender, esa es la vida, ¿no? Pero hay otra parte también, ¿no? La parte de dirigir, ¿no? La parte de gestionar, liderar, o sea, sentía que también me gustaba esa parte, ¿no? Entonces, es por eso que yo decidí estudiar el MBA, en lo que es maestría en administración, en, en recursos humanos, la convención en recursos humanos en la Universidad Mayor de San Marcos, donde pude aprender otras habilidades, ¿no? De formación, de dirección, saber que yo tuve muchos jefes en el curso de mi vida, pero yo quería ser el jefe que me hubiera gustado tener. Eso que no tuve muy malos jefes, he tenido muy buenos, pero yo quería, siempre he pensado que nada mejor que tener a tu personal, a las personas que están a tu cargo feliz, en un ambiente cómodo, donde se sientan. Pero lo que pasa es que ya nos pasaste de la parte de tu formación, ya a la parte Ujú, profesional. Permítenos y cómo se llama, y vamos parte por parte para efectos, para efectos de ir ilustrando. ya, Porque nos llaman mucho la atención eso, ¿no? Ese primer motivacional, ujú, ¿cierto? Esa persona que nos inspira, ¿no? ujú, Uno percibe que esta es mi vía, ¿no? Esta es mi vocación. No lo ujú, hace uno por el salario, lo hace porque le nace, le apasiona, ¿no? Entonces, qué bonito y qué chévere que ujú. hayas encontrado eso desde pequeña, porque yo por lo menos llegué a la docencia. No es que yo haya pensado ser docente, sino que llegué a la docencia y me quedó gustando, ¿cierto? Y ahí es Claro. donde quisiéramos que de pronto, antes de pasar a esa parte profesional, nos amplíes un poco ese escenario. Decías, yo jugaba a ser la profesora, pero ¿cómo eras? Muy estricta. O sea, porque los demás que decían, o sea, es como, si vamos a jugar fútbol y yo soy el árbitro de una vez, entonces todo el mundo dice, pero sí, pues, o sea, ¿quién se va a molestar porque yo soy el árbitro? Pero pues la única razón para la que yo tuviera la intención de árbitro es que me guste mucho ser la autoridad dentro del campo, mientras todo el mundo quiere ser el goleador, todo el mundo quiere ser el jugador se destaca, pues yo quiero ser ese el árbitro. Lo mismo pasaría cuando su merced está jugando allá a la profe y los estudiantes. Yo supongo que los demás querrían ser el niño vago, el que no hace, el que no entrega, y su merced es a hacerla con la regla. Entonces, claro, en ese primer faceta, ¿cómo te veías tú? O sea, imagínate la niña chiquita y la ahorita profesional, ¿sí cumple ese parámetro? ¿Sí llegaste a lo que pensabas? Claro, es que uno desde muy pequeño imita, ¿no? Nuestros docentes, nuestros profesores, nuestras mises son como nuestros modelos, y son ley. Es como que dices, no, pero mi profesora dice, y la mamá dice, ay, ay, si tu profesora lo dice, no, porque no puede refutar porque su profesora dice, y punto. Entonces, en ese tiempo tenía profesoras, estaba muy chica, ¿no? Yo trataba de imitar a la profesora tal o a la profesora tal. O sea, yo me sentía en ese momento, yo hacía toda mi puesta en escena que yo era la profesora. Pero también me daba cuenta que también cambiaba y cambiaba de la profesora A la profesora C, la que era estricta, la que decía, ya ver tu cuaderno, la que te ponía cero, la que te botaba del salón. O sea, lo que de repente yo veía en mi salón, y que muchas veces no me gustaba que hagan, pero la evitaba, ¿no? Para darle un poquito de ánimo al juego, para poder hacerle esa chispa, o en la hora de recreo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, tenía varias imitaciones de, de profesora, ¿no? Y es verdad, no solamente tenía pero también tenía un rato la profesora, la buena, la amable, la comprensiva, ¿no? La que te perdona la tarea, la que te dice ya a la mañana lo harás, pero también por ratos cambiaba la profesora mala, la que te bota el salón, ¿no?
Mira que es muy curioso porque justamente eso es lo que tal vez olvidamos los adultos, que somos el modelo prototipo a seguir de los niños. Un ejemplo que Ujú, siempre me ha gustado mostrar cuando era docente de colegio era a los padres de familia que quien los imita son sus hijos. El problema no es con el profesor, el quien ujú, está recibiendo toda la información buena y mala de cómo es la vida es el muchacho. Y lo digo porque los adultos tendemos a olvidar esa parte. Creemos que no somos observados o que la única observación es que no infringamos la norma cuando lo que estamos es criando a un muchacho o una muchacha que lo que está es viendo para asemejar, comparar y reproducir, ¿no? Y ahí es ujú, donde fallamos muchos porque después, ¿y por qué ese muchacho salió con testón? Y a lo fijo es porque en la casa ujú, él observa eso, ¿sí? claro, Si ve que los papás no se respetan, pues él aprende a no respetar a los papás. Porque si los papás se respetaran, él aprendería que tiene que respetar al mamá y al papá. Pero si entre ellos se ponen a pelear y a insultarse y a sacarse los trapitos al sol, pues él va a querer creer que eso está bien, ¿no? Que claro. así es como se debe comportar. Y aquí es donde quería profundizarte. Nunca te vistes en la posición de que en algún momento te tocara ser, además de profesora de extraños, profesora de retoño propio. No, nunca pensé, pero por ejemplo en Perú no es permitido, ¿no? Si es que es familiar, normalmente te dicen ya, entonces si es familiar, tío, madre, padre o hermano, no sé, te toca enseñar a otro salón, porque no puede ser la misma persona que te evalúa. Sin embargo, y porque va la parte ética también, sin embargo, a mí me tocó ser la maestra de mi hermana. Y fue algo muy curioso porque fue en posgrado, ella tenía que llevar el inglés para posgrado, claro, no, el inglés sí, para poder graduarse, ajá, y llevaba el curso con los de posgrado, el inglés para posgrado era exacto. Y bueno, ella dijo, me voy a matricular y ese mes me tocaba a mí dictarlo. Tenía que sacarlo ya. Entonces, ella se inscribió por el apellido, creo que no se dieron cuenta, no lo sé, pues se inscribió y entró y le tocó en mi salón. Podía haberle tocado, pero por el horario, el turno que ella quería, era mi salón. Entonces quedamos en que simplemente ahí no nos conocíamos. Es más, no nos hablábamos, no éramos hermanas, pero se parece bastante a mí. Pero no, no, chicos, tú sabes que a veces en un salón donde hay puros ingenieros ni cuenta se da si te pones un moño muchas veces, o no, no aprecian, no perciben tan fácilmente como una chica, se parecen, creo que eran todos hombres, ella era la única mujer y no se dan cuenta que tenía un parecido a mí, ¿no? Hasta el último día de clase fue así. El último día de clase nos despedimos, hicimos como que un compartir y ahí fue donde yo le dije, ella es mi hermana. Ay, ¿de verdad? Que ni por aquí pensaban que era mi hermana. Y terminó el curso, y eso que ella me decía, oye, ¿qué va a venir en el examen? No sé, no sé, tú estudia todo, le decía. Dime, pues, ¿qué va a venir? ¿No? No, lo decía porque yo sí, mi mamá sí es docente y a mí me correspondió no ver clase con ella, pero como yo estudiaba en el mismo colegio donde ella dictaba clase, pues mientras los demás podían citar al papá al día siguiente, a mí me tocaba regaño el mismo día. O sea, a mí me Claro. tocaba cualquier cosa que hiciera en el descanso, en la salida, en la mitad de la clase. Claro, entonces, y una de las cosas que se dice es que nadie es herrero en su propia, o sea, Claro. casa herrero, asadón de palo, ¿no? Entonces, Ujú. nadie es profeta en su tierra y que un profesor que educa a otros, ¿sí? El más terrible del salón es el familiar, ¿no? Ese es Claro. bien sea el hijo propio, bien sea el sobrino, bien sea el hermano, bien sea así, ese es el vago, y entonces queda uno como deslucido porque el familiar lo pone en esa condición. Nunca le pasó eso, nunca. No, no, nunca. Supe de algunos casos, ¿no? Donde la mamá trabajaba ahí, en otro salón, en otra aula, y el hijo ahí a cada rato lo andaba persiguiendo, pues para corregirlo, ¿no? Supe de amigos, pero en mi caso no. Lo que tuve fue a mi hermana y que fue mi estudiante, ¿no? Y fue una anécdota. Pero también tuve otra anécdota donde una profesora mía de pregrado o de antegrado terminó siendo en posgrado mi estudiante, imagínate.
Y eso que me había dado duro así con las matemáticas, porque me enseñó matemáticas, matemática 1, 2 creo, y dije, uy, ahora sí, pues la revancha, ¿no? Pero a lo fijo le tocó 2 veces el inglés hasta que no se perdió el verbo to be, completico. Sí, fue una anécdota así porque fue mi maestra en pregrado y de pronto así, un día me tocó tantos estudiantes de posgrado de inglés que he tenido en ese salón hablando, donde había enseñado, reconociéndole un poquito, había sido mi maestra. Y yo siempre con mucho respeto, ¿no? Y ella me decía, uy, ahora me vas a jalar, me decía. Bueno, y, ya que tú lo mencionas de ese lado, ya que nos alcanzaste a mencionar tu paso por el mundo empresarial, no nos vamos a echar carreta. Una de las profesiones que menor retribución económica recibe es ser docente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que es un ejercicio sencillo, que cualquiera puede hacer, quien no sabe sumar, quien no sabe restar, quien no sabe multiplicar. Vaya, enséñele a un grupo de niños de 7, 8 años a ver si es tan sencillo enseñarles las tablas o si es tan sencillo enseñarle operaciones con 2 y 3 dígitos. Eso para hablar de las matemáticas, pero lo mismo pasa, podríamos hablar de cualquier asignatura. Cualquiera piensa que, pues cualquiera no conoce. ¿Sí? Entonces piensa que es en la minimización de carreras, uno parte de que esas carreras aparentemente son menos significantes. Y su merced pasó por la empresa y pasó por el área administrativa, donde al contrario allá, los salarios sí son mucho mejores. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué se regresó? ¿Por qué pasó de allá, de lo bueno, pues a la vocacional, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó ese paso de decir, no, yo quiero entrar a mi salón de clase y así de pronto la compensación económica no sea la mejor? Es que en realidad no pasé de un paso a otro, me quedé ahí y con los dos. Tuve siempre una visión, ¿no? O sea, yo sí no quiero dejar de enseñar, no quiero dejar de estar en las aulas porque a mí me gusta enseñar. Creo que el día que no esté en las aulas voy a sentir, no sé, como un vacío, ¿no? Porque yo pienso que lo mío es educar jóvenes profesionales, educar personas, ¿no? Para el mañana, pero también dirigir desde la parte de liderazgo, ¿no? Entonces yo dije, voy a estudiar algo que se complemente a mi carrera para poder seguir enseñando, pero también dirigir personas, tener personas a mi cargo, ocupar cargos administrativos, directivos, jefaturas, que me permitan cambiar un poco ese rumbo que a veces llevamos de que el jefe es el jefe malo, la autoridad y que el que manda y que así esté mal, lo que dice simplemente se tiene que obedecer, ¿no? O sea, tratar de cambiar un poco ese chip, porque no es eso, ¿no? El líder no es el líder el mandón, el que dice y punto, y que su palabra es ley, sino qué manera de ser un buen líder, de qué manera ser un buen directivo, un buen director, un buen jefe. Entonces, justamente el MBA es en dirección, en administración, con mención en dirección de recursos humanos, ¿no? Para tener a cargo personas. Y se complementa porque he tenido la oportunidad de tener jefaturas como el Centro de Idiomas de la UNI, he tenido jefaturas como la Unidad de Responsabilidad Social en una facultad, actualmente soy directora del Centro de Idiomas de la FIN, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica, tengo personas con las que trabajo y pienso que eso se complementa porque es idiomas, centro de idiomas, dirección, jefaturas, y como tenemos la parte humanística, no solamente va con los idiomas, porque también he podido tener a cargo otras áreas que no necesariamente sean de idiomas, ¿no? Pero que envuelve un grupo de personas a mi cargo. Ujú. Y me gusta. Bueno, y ahí queremos que nos muestres una diferencia radical en eso, porque una cosa es tener una persona a su cargo y otra cosa es educar a una persona. ¿Sí? Son dos facetas distintas. O sea, el Claro, estudiante también está a nuestro cargo, pero él está exacto, siendo educado. Los errores exacto. son normales, pero cuando yo tengo una persona a mi cargo, ¿cierto? Y ya comete un error y es mi responsabilidad, ya me toca Ujú, no corregirlo, sino sancionarlo, que es lo que haría la exacto. diferencia entre el estudiante y el profesional. Entonces, ¿cómo manejas esa faceta? Sí, bueno, en esa parte va todo, ¿no? Hasta incluye la psicología, que nos ayuda un montón, porque
como tú dices o mencionas, no es lo mismo educar a un joven que viene de su casa con una formación y que solamente le voy a impartir los conocimientos y que los va a aprovechar, retener o desechar y usarlo, ¿no? Para mañana más tarde. Otra cosa es tener a cargo personas por las cuales tienen que hacer que la empresa salga adelante, que la empresa produzca y que no se vaya abajo, porque al final si se va abajo, los culpables no son ellos, el culpable es el jefe, el culpable es el director o el administrativo que está a cargo de esa área, ¿no? Entonces, ahí las cosas cambian un poco y eso es más delicado porque tienes que estar detrás, tienes que estar en todas, tienes que estar permanentemente, qué firmas, qué no firmas, a ver qué documento llegó, qué documento estás mandando, a ver por qué ingresos aquí, por qué se bajó este ingreso, a ver, vamos a cambiar esto. Claro, ahí todo es diferente. Sin embargo, he tenido muy buenas experiencias con las personas que he trabajado, con otros directores que he trabajado, con otros docentes que también son directivos, con personal de apoyo, ¿no? Con asistentes. Yo creo que hemos hecho un grupo bastante compacto y siempre, sobre todo, el respeto, ¿no? El respeto ante todo y sobre todo la empatía, ¿no? Porque sé que hay días malos para ellos también, como puede haber para mí, y la producción, tanto intelectual, ¿no? Económica, no va a ser la misma un día que es un día malo, a un día que es un día fresh, un día bueno, ¿no? Entonces, todo eso aprendemos en el camino, ¿no? Hasta el momento no he tenido dificultades, he tenido tanto jefes y también yo como jefa, como directora, he tenido muy buena relación con las personas, con mis pares, con las personas que me ha tocado trabajar y siempre he dicho, y algo que siempre les digo también, entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande, porque solamente estamos de paso, ¿no? Estamos de pasadita porque de pronto puedo estar a cargo de un área y de acá a unos meses ya no, y puedo estar a cargo de otra o de repente de ninguna. Entonces, si yo entro por la puerta grande, pues tengo que salir bien de ese lugar, ¿no? Por la puerta grande, no que me vaya y que, uy, no, eso fue un mal elemento esa persona, ¿no? Sino que realmente pueda tener las puertas abiertas de repente en algún momento volver o encontrarnos con mucha alegría, ¿no? Es lo que ha pasado, lo que me pasa muchas veces. Ujú. Por lo menos con nosotros tendrás siempre las puertas abiertas. Esa es Sí, eso te lo podemos decir de este lado desde ya, que siempre tendrás las puertas abiertas. Pero tú decías en algún momento, quiero ser la jefe, quiero ser la jefe que hubiera querido tener. ¿Y cómo es esa ujú, jefe? ¿Cómo es la jefe que hubieras querido tener? ¿Cómo condensas el ser autoridad, pero no ser tirana? claro. Tener que llevar el mando, pero no tener que, no abusar digamos, de esa estructura, ¿no? Sí. ¿Cómo ser condescendiente cuando la persona, pues está fallando porque no todos los días uno amanece igual, ¿no? O sea, no todos los días Ujú, los problemas en la casa, situaciones varias que se presentan, pues uno no todos los días está bien, ¿no? Y no todos los días va a producir lo mismo. ¿Cómo condensas eso? ¿Cómo llevas ese? Porque nos describiste casi 8 puestos. Según lo que nos dijiste, es el centro de idioma, lo de la facultad de mecánica, más la dirección de no sé qué. O sea, ¿cómo sería un día tuyo? Te levantas a las 3 de la mañana y te acuestas a las 11 de la noche. sí, bueno, no exactamente, pero por ahí va porque tienes más carga, ¿no? Tienes que pensar en más cosas, no solamente ir, preparar tu clase, ir a dictarla al día siguiente y ya, y cerrar y ya se acabó tu día, sino tienes que pensar, revisar ciertos documentos. Sí, como te mencioné, la jefa que me hubiera gustado tener, pero no es porque haya tenido malos jefes, sino que esa jefa empática, ¿no? La que se pone en los zapatos de los otros, la que es humana, porque también no soy una máquina, ¿no? Y mis compañeros, mi personal, mis colegas no son tampoco unas máquinas, entonces, como podemos tener días buenos, tener días malos. Nos hemos sentado también a conversar muchas veces, hemos visto algunos errores que bueno, estoy hablando desde de tiempos hasta ahora, ¿no? No solo en específico el último, sino a lo largo de mi experiencia como dirigiendo, como directora, como jefa. Nos hemos sentado a decir qué está pasando, ¿no? Y por qué esto, por qué lo otro. De repente, las cosas que no estaban saliendo bien. Creo que la parte de la comunicación siempre es muy valiosa y muy importante, ¿no? Porque yo
puedo tener un día muy bueno, pero también puedo ser un día en que estoy enferma. Si estoy enferma, estoy no sé, con la gripe, dolor de cabeza, dolor de barriga, no lo sé, no voy a trabajar de la misma manera como un día que dormí bien, que estoy sin ningún malestar. Entonces, muchas veces no entienden todos eso, ¿no? O que tienes una cita médica, te tienes que retirar temprano, o que te dice alguien que tiene que retirarse porque hay un familiar que está enfermo. Entonces, me ha tocado dar permisos, me ha tocado, creo que la parte más dura es tocar, decirle, despedir, ¿no? Y creo que eso para un jefe es bastante, no sé, pero para mí sí, menos en pandemia, ¿no? El decir que ya no vas a continuar, o sea, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le explico que me dice que tiene 2 familias con COVID y que tiene su mamá mal y que alguien más perdió el trabajo y que me toca decirle que ya no va a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, porque tenemos un jefe y el otro jefe que es de un área y que me toca decirle, ya sabes qué, fulanita de tal, ya no va a seguir laborando porque tenemos que hacer recorte personal. Eso creo que ha sido una de las cosas más duras porque no sabes la necesidad, sabes el problema en el que estamos y decirle a alguien que ya no va a seguir es como que darle un puñal, ¿no? De pronto. Entonces, eso es bastante duro, pero muchas veces se nos ha tocado, incluso en otras épocas, tener que decir. Por eso ahí va un poco la parte de la psicología también, ¿no? Como te digo. Ujú, tener ese temple para poder tomar esa acción. Ujú, Bueno, ahí sí me superas ampliamente porque yo no sería capaz. La verdad, sí. yo prefiero ser yo el que sacrifica el puesto antes que yo decirle a un tercero que lo mando a los lobos. Sí, Esa es es terrible. la realidad. Sí, Y más con las situaciones que la describes y más que todos vimos situación. lo que pasó en la pandemia Ujú, y más. Pero como su merced dice, sí, pues lo que uno puede hacer es empatía porque yo también tengo que obedecer a un superior y también tengo, si claro. fuera Pero libre y autónomo. me tocó mediar por ahí y, o sea, fue, pero no fue del todo terrible. Entonces, sí, ¿qué pasa si lo ponemos medio tiempo? O sea, no quitarle así de todo, ¿no? Porque imagínate, que cualquiera. Ah, puede ser. Ajá, medio tiempo, o qué tal por horas, pero no le quitas todo, pero tampoco, no es lo mismo, pero a sacarlo totalmente, ¿no? Y sí, por ahí que funcionó eso, ¿no? Como alternativas, que por horas, o que medio tiempo, o algunos días, o virtual, cosa que ya no están viniendo, se arriesgan más, y por ahí que fuimos manejarlo, ¿no? Ujú, Bueno, ese sí es el tipo de jefe que uno esperaría, un jefe ujú, empático, sepa que no lo deja uno al abandonado a la calle, ¿no? No termine claro. uno a la deriva y más cuando hay situaciones de emergencia internacional, porque la cuestión de la pandemia no era una cuestión local, era una cuestión transnacional, entonces es la misma que estaba pasando en su universidad, pasaba en todas las universidades, entonces ni modo de decir algo de aquí para allá, como en las épocas normales que habría. Y Claro. justamente, por ejemplo, ¿cómo hiciste para desenvolverte en la pandemia? Ya que lo hemos tocado así por encimita, pues ya nos contaste en la parte laboral, pero la Ujú. parte académica, ¿cómo te fue en la parte académica esa enseñanza a los muchachos? Mira, sí, justo en la pandemia me tocó justo dirigir, ¿no? Estar a cargo. Creo que el ámbito educativo en mi país fue uno de los rubros que no paró, fue uno de los rubros que siempre tuvo trabajo. De alguna u otra manera, traté de que las personas que estaban, los docentes, las personas que estaban a mi cargo, tengan por lo menos, no les chorreaba así un montón, pero por lo menos algunos 2, 3 cursos para que no dejen, se desvinculen de todo, ¿no? Fue muy bueno el tiempo porque todo el mundo donde se quedó optó por las clases virtuales, donde estuvo, se quedaron en cualquier país, no sé, o en provincias, o se quedaron aislados en su casa, pero querían seguir estudiando. Y entonces desde ahí se dio esa educación virtual en muchos campos, ¿no? En idiomas, en lo que tenía que ver las maestrías, los pregrados, o sea, continuó. En mi paso por la pandemia enseñando como docente, eh, pienso que capté muy rápido las herramientas virtuales porque yo ya las utilizaba.
si bien no obligatoriamente, pero sabes que en lenguas extranjeras nosotros usamos plataformas, usábamos ya lo que era la videoconferencia, usábamos programas, softwares que nos permitía estar a distancia. Entonces, eso para mí no fue muy nuevo, fue al contrario, algo que me pude adaptar y aprender mucho más. Incluso me tocó capacitar a ingenieros sobre algunos usos del Meet, el Zoom, los usos de las plataformas virtuales, porque no los sabían usar, porque en algunos cursos o materias nunca los habían utilizado anteriormente. Sin embargo, en idiomas yo lo había utilizado y por ahí que no sabía al 100%, pero tampoco estaba perdida, ¿no? Y poco a poco fui investigando y me adapté bastante bien. Es más, nos fue muy bien, tuvimos muy buenos resultados al usar las plataformas, el internet, cero gasto porque no íbamos, no gastábamos luz, internet afuera, agua, nos proporcionaron el internet, ¿no? En ciertas facultades, ¿no? En ciertos trabajos para poder hacerlo desde casa, pero sí, nos supimos adaptar. No fue para todos ese beneficio el de que les fue muy bien, a muchos les fue muy mal, hay muchos que conozco que hasta el momento eh, se espantan de tan solo pensar en que algún momento podríamos retornar a la virtualidad. No es mi caso, porque sí lo supe manejar, pero no todos lo ven hasta ahora en estos tiempos de la misma manera. A algunos no les fue tan bien porque nunca lo habían utilizado, ¿no? Para algunos fue más lento el aprendizaje también, según la edad y todo eso, ¿no? El uso de las computadoras, muchas veces habían colegas que tenían las computadoras usaban en la universidad y en casa utilizaban las computadoras básicas. Y para un curso de ingeniería, para dictar ingeniería, imagínate, hacer gráficos, arquitectura, necesitas programas, necesitas una computadora no un Core i5 y un Core i7 y más, ¿no? Una que soporte los programas. Y sí fue bastante complicado al inicio. Ujú. Esa es la importancia de estar actualizado, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento esas herramientas le van a servir, ¿no? O sea, veníamos acostumbrados a la clase presencial y parecía que era lo continuo hasta que llegó la pandemia, ¿sí? Y creo que el común denominador en los diferentes países fue que eso, que a pesar de que ya sabíamos que venía, mucha gente se esperó fue que cuando ya se la vio encima y se vio que tocaba ir a la virtualidad fue que vinieron a indagar cómo era la situación virtual. Y ahí entonces tiene que surgir la pregunta obligatoria. ¿Y qué has pensado para los siguientes tiempos? Porque bueno, ya nos has hablado de lo como te venías preparando sin saberlo a una situación de emergencia como la que se dio. Pero y toca seguirse capacitando. ¿Qué te ves haciendo 10 años después? ¿Dónde te ves 10 años después? ¿De decana, rectora, ministra de Educación? Tal vez, ¿no? Un ministerio, si no lo había pensado del todo. Una de las cosas, como tú sabes, yo, más allá de la docencia, también pues, he dado bastantes ponencias, ¿no? Conferencias internacionales y he ganado algunos proyectos que siempre han sido orientados a propósitos académicos, ¿no? Entonces ahí tu pregunta, lo que es el inglés o las lenguas extranjeras orientados, siempre cuando hablo de propósitos académicos estoy hablando de un inglés o un idioma orientado a las carreras, ¿no? Lo que me he especializado, o sea, no es un inglés diario, día a día, lo que vamos a ver en cualquier centro de idioma convencional, sino es un inglés más especializado, donde mis estudiantes viven en clase lo que ellos estudian en español, en castellano, lo van a ver en inglés, situaciones y diálogos, conversaciones justamente orientado a su carrera. Y es más difícil para mí porque tengo que prepararme mucho, tengo que estudiar todos los días, tengo que aprender de ellos, ¿no? Pero yo creo que algún día, en algún momento, a mí me gustaría tener un centro de idiomas, que no hay, así, o si hay, pues no hay muchos, orientado, que donde pueda educar, ¿no? O pueda enseñar lenguas extranjeras, pero orientado a la ciencia, a la ingeniería, a la investigación, la tecnología, a las carreras profesionales, porque eso es más rico, porque ellos van a estar en ese ámbito, ellos van a estar en ese contexto todo el tiempo, es su profesión, es su carrera. Entonces, qué mejor enseñarles a hablar, a desenvolverse, a preparar una ponencia, una exposición, a exponer un proyecto en inglés, ¿no? En otra lengua,
pero orientado a su especialidad, a su carrera, a su línea de investigación. Es mucho más. Y como tenemos algo de hace ya 14 años enseñando en la Universidad Nacional de Ingeniería, entonces eso no puede pasar así. Entonces, en 10 años yo tengo que definitivamente haber terminado algo, ¿no? Más allá de las publicaciones que pueda seguir investigando, enseñando, dirigiendo, tengo que hacer mi libro. Y creo que hasta ahí me alcanza hasta para dos. Uno que puede ser la parte de las vivencias, como que ahí yo como que les di unos vistazos así, o sea, como una bitácora de humanista, ¿no? En la uni, algo así, 14 años de crónicas, experiencias, vivencias, eh, cosas reales, no lo sé, casos, basados en casos, ¿no? Casuística. Y otro también en la parte del liderazgo, porque también me gusta el liderazgo y el trabajo colaborativo van de la mano, ¿no? Entonces yo hice una investigación justamente de liderazgo y trabajo colaborativo en docentes universitarios, ¿no? En una universidad. Entonces, también me gustaría hacer un libro sobre liderazgo, pero más que todo que sea como talleres, como casos, que no solamente sea "Ay, leerlo y puro concepto, y puro concepto, y puro concepto", sino cosas reales, según mi experiencia vivida, ¿no? En las aulas de ingeniería, con estudiantes de ingeniería, con estudiantes de ciencias, de matemática, de física, ingeniería física, ciencias de la computación, química, que son todos mis estudiantes, ¿no? Que he formado a lo largo de estos 14 años. Estudiantes de ingeniería mecánica, mecatrónica, ingeniería aeroespacial. Entonces, cambiar todo. Un día estoy en un salón de ciencias, el otro día estoy en un salón de ingeniería mecánica. Es como que, ¡pum!, cambias todo el chip y vas para allá, pero todo siempre orientado, ¿no?, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. Tengo un montón, me quedaría toda la noche hablando de todas mis vivencias, experiencias, anécdotas y todo eso. No, debemos el libro. Pues Entonces, ya nos ya la primicia del día de hoy es que hay libro, que claro, está próximo a de- salir el libro y entonces pues ahí lo no podemos, próximo, pero me gustaría, está en ruta, está en ruta, está aquí, toca trasladarlo a lo que los demás puedan compartir. Y por ahí nos surge entonces esa inquietud, ¿qué cambiarías tú de la educación actual? O está muy bien o está muy mal. ¿Qué ves tú que sería necesario modificar, transformar? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estos muchachos no solo vayan por una nota, no vayan solo por sacar un cartón para que les paguen 10 pesos más en el salario, sino porque tienen esa pasión que tú nos muestras y que tú nos escribes del saber? bien, yo pienso que escoger una carrera no es fácil, ¿no? Y bueno, en nuestros días ya como que se está dejando atrás como que quien la mamá le obligó o alguien, o yo sigo la misma carrera de alguien que me dijeron que siga porque gana más dinero. Eso que ahora nuestros estudiantes en la época que vivimos, ¿no? De toda la tecnología, los chicos que saben ya casi nativos digitales, que son desde muy pequeños, ellos ya salen o crecen con una visión, ¿no? Qué es lo que les gusta, lo que quieren ser, y más allá de que les obliguen, porque nadie les va a obligar a hacer lo que no les gusta, ya tienen ya una idea, por lo menos, de lo que decían. Anteriormente no, es como que papá es doctor, la mamá es doctora, el hijo tiene que ser doctor porque tiene que ser, o médico, mejor dicho, porque tiene que seguir el negocio de la familia. En esos tiempos no. Puede ser chef si le gusta chef y le apasiona. Nada mejor que te apasione, que te guste, que disfrutes haciendo o viviendo, ¿no? Lo que haces. Nada mejor. Creo que ahí puedes producir mejor, puedes aportar más y sobre todo vas a hacer algo de corazón, ¿no? Pienso que la educación en nuestros días ha avanzado bastante en Perú ha avanzado en lo que es los colegios privados, los colegios públicos siempre van a tener una cierta diferencia, ¿no? En lo que es la capital y las provincias, de repente, pero hemos avanzado bastante, hemos cortado algunas brechas también, la inserción de las niñas, ¿no? En la ciencia, las mujeres en la ingeniería, las mujeres liderando ciertas dependencias, como que se ha cambiado ya eso y va a seguir avanzando. Hay bastantes cosas que todavía debemos mejorar, ¿no? Pero pienso que lo que es los idiomas, por ejemplo, nos van a abrir puertas, ¿no?
Alguna persona alguna vez me dijo, el doctor Campos, recuerdo, Lucille, fue, sí, un decano, ¿no? de la universidad que me formó, dijo, ¿ustedes quieren estar en las puertas del mundo, ser parte del mundo o en el pie del mundo? ¿No? Si ustedes quieren que se les abra las puertas del mundo, tienen que saber idiomas. ¿Por qué? Porque tienen que viajar, porque tienen que explorar, porque tienen que investigar. Entonces, ¿dónde es lo que quieren estar? Eso se me quedó bastante grabado, ¿no? Porque justamente los idiomas, ¿no? Nos abren puertas, nos ponen no en los pies del mundo, sino nos hacen ser parte de ese mundo, ¿no? Porque nos podemos comunicar, podemos intercambiar ideas, podemos aprender. Entonces, pienso que desde ahí también va, ¿no? Tenemos ingenieros muy buenos y tenemos estudiantes muy buenos, muy dedicados, que muchas veces han perdido oportunidades, becas, por no saber idiomas, han perdido pasantías, han perdido becas al extranjero por no probar ciertos estándares o exámenes que requiere, ¿no? Una universidad extranjera. Y es muy triste porque son muy buenos, muy capaces. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca pues impulsar más eso, ¿no? En las facultades, en las universidades, en casa, desde pequeños. La formación de eso nos va a abrir las puertas, ¿no? A otros conocimientos mayores. Ujú. Pues no puedo dejar pasar la pregunta sobre el uso de las herramientas digitales, pero no solamente digitales, sino tecnológicas que mencionas, justamente porque nos han querido vender en la situación de que ahora con cualquier aparato, pues entonces podemos traducir cualquier texto, podemos comunicarnos con otros y está perfecto. El problema es Sí. que estamos trasladando lo que antes hacíamos a un aparato que ahora nos los hace a nosotros. ¿Sí? O sea, Claro. esa es la, anteriormente pensábamos la pregunta, ahora el muchacho pone la máquina que piense por él. Sí, y lo mismo pasa en la traducción. El problema no es que usemos eso para traducir, el problema es que el aparato está traduciendo lo que yo debería expresar, ¿sí? O sea, que yo diga al aparato, esto quiero decirlo en ese idioma para que él me entienda, es una cosa, pero que yo ponga al aparato a que me diga lo que yo tengo que decirle al otro en su idioma, pues es poner al aparato a pensar por mí. Y ahí surge entonces esta pregunta como ¿qué opinión te merece ese uso tecnológico? Porque muchos Ujú. lo defienden y otros lo critican. Entonces, ¿cómo no te voy a preguntar, ya que Por tú estás supuesto. inmersa en eso desde hace tiempo? Claro, y refuto muchas veces con algunas personas sobre eso. Mira, si la máquina nos ayuda a hacer cosas o a poder organizar nuestras ideas, abrirnos mucho más el ámbito, el panorama, en nuestro propio idioma, cuando le queremos pedir, le damos un prompt y le decimos que queremos esto, que queremos aquello, que nos busque cómo eres un experto en tal, y nos lo da y nos organiza muchas veces nuestras ideas, no es que lo copiemos y lo peguemos, ¿no? Entonces, si lo hacemos en nuestro idioma, nuestra lengua materna, ¿cómo le vas a negar al estudiante que lo haga en inglés? Bueno, si le dices que no lo haga, lo va a hacer. Definitivamente lo va a hacer. No lo va a hacer delante tuyo si no quiere, pero lo va a hacer. Entonces ahí va la pregunta, ¿no? ¿Lo permito? ¿No lo permito? ¿Creo que está bien? ¿Está mal? Pienso que la inteligencia artificial ha llegado, ¿no? La tecnología ha llegado para quedarse y eso es solo una parte de lo que tenemos. O sea, todo lo que viene va a ser mucho más, ¿no? Estamos ya prácticamente inmersos en eso. Entonces, si tenemos la tecnología, si tenemos todos los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, todo eso, ¿por qué no usarlo? Siempre les digo, usarlo con inteligencia, ¿no? Y usarlo con responsabilidad, usarlo éticamente, usarlo, este, pero no abusarlo tampoco, ¿no? Usarlo desde la parte humanista también, porque si a mí me dan un montón de ideas, ya no voy a copiar un trabajo y lo voy a poner ahí porque también te lo da. Resuelve problemas matemáticos, ¿no? Resuelve problemas algebraicos, sí, que da miedo. Entonces, y si le das un buen prompt, porque los chicos ya están aprendiendo a hacer un buen prompt, nosotros como docentes le damos un prompt y te bota maravillas, pero por ahí te bota alucinaciones también. Entonces, comprobar, ¿no? Sacar de todo eso una idea y yo buscar que realmente estén
organizarlo. Y pienso que, o sea, si nosotros como docentes lo usamos, porque lo usamos, de alguna manera lo usamos, entonces pienso que los estudiantes también deben usarlo, pero siempre con responsabilidad, ¿no? No es un copy-paste y presentar porque nosotros nos vamos a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta cuando es un trabajo hecho por la máquina. Me voy a dar cuenta un trabajo hecho por la máquina. En el aula de clase no habla nada, no expresa, no utiliza ese lenguaje coloquial o esas expresiones que, wow, los expresó. Y de pronto, ¿qué pasó? Como les hago a mis estudiantes cuando hacen sus ensayos, les digo ya, y lo van a hacer a mano, les digo. A mano, me dicen, estos tiempos hacerlo a mano. Sí, ustedes van a hacerlo a mano. Van a hacer el título, van a basarse en una investigación que sea relacionada a su carrera, ¿no? A su línea de investigación que están haciendo. Son chicos de segundo semestre. Van a hacer el título del paper que me ha dado. No, no, no. Es el título del paper. Tú le vas a poner tu título porque es tu reporte. Entonces, si ya no es el título del paper, es tu reporte. Le vas a dar un lado o le vas a hacer algo muy atractivo para que atraiga el lector, porque si tu título no me atrae, yo no lo voy a leer. O sea, si el título es impactante, allá de que el contenido no sea tan impactante, pues el título me tiene que atraer, ¿no? Entonces hacemos una introducción en inglés, ¿no? La parte del cuerpo, ¿no? Del body, las conclusiones, qué metodología usamos, qué objetivos y todo lo van a hacer a mano, les digo. ¿Y por qué a mano y no tipeado? Porque ustedes van a usar inteligencia artificial, ¿o no? No, me dice, ¿cómo que no? Le digo, ustedes van a usarlo, yo no voy a estar ahí. Entonces, ustedes van a usar inteligencia artificial, ustedes van a usar internet, ¿no? Ustedes van a usar el traductor, pero, y eso lo van a copiar y me lo van a entregar. Y muchas veces no van a saber lo que me han presentado. Si yo les pregunto, ni siquiera se van a acordar de lo que han copiado y pegado. Pero si ustedes lo escriben, ahí vamos a utilizar otros skills, vamos a utilizar la parte de la memoria fotográfica, recordar y van a saber mejor explicármelo cuando ustedes lo escriben, cuando yo les pregunte qué trata tu reporte o tu summary project, ¿no? Que le decimos, trata de esto, me vas a poder explicar mejor que si solamente lo hubieras copiado y sacado de la máquina. Entonces ahí hay un trabajo más profundo, porque no solamente te toca buscar enlazar, agrupar, sino después pasarlo aún y contarle las palabras, porque una cosa es contarle las palabras cuando tipeas y contarle las 300 palabras, o 250 que les dejé, creo, escribiendo a mano. Y que si se pasa le voy quitando un punto menos, y si me pones menos te voy quitando también un punto. Entonces ya es un trabajo, ¿no? Más elaborado. Cómo también le asignamos, ¿no? Las actividades. Finalmente, ¿qué le recomendarías a estos muchachos? Para nosotros, digamos, es todo lo que nos cuentas era la formación que a nosotros nos daban, ¿no? Esto va a ser para la vida, y así le enseñaban a uno, ¿no? Usted no está aprendiendo para sacar una nota, está aprendiendo matemáticas para la vida, está aprendiendo inglés para la vida, está aprendiendo... Pero los muchachos, hoy en día, lo que su merced percibe, es lo que muchos críticas que se dan en las redes sociales, ¿no? Que el muchacho dice, pues, si el problema era ganarme la vida, puedo ser un youtuber y gano igual que un doctor, haciendo cosas más cómicas y más agradables, tal vez, que estar allá sacrificándome en las noches. Entonces, hemos caído como en un simplismo, ¿no? De que puedo hacer las cosas en el menor esfuerzo, en la menor ley, y aprender un idioma hay que tener disciplina y hay que tener, tener constancia, ¿no? ¿Sí? Porque el cerebro humano no es una computadora que graba y graba y graba, sino lo que hoy está aprendiendo mañana o pasado es que lo empieza a absorber. O sea, hoy simplemente lo vio y la retención, la repetición es lo que hace que la persona lo mecanice, ¿no? O sea, que llegue un momento en que lo adopte como propio y no como, así como cuando uno maneja bicicleta y habla por el celular al tiempo. O sea, eso la primera vez te estrellas, ya en la 500ª vez ya puedes hacer las dos cosas al tiempo, porque el cuerpo, la mente y digamos el mecanismo corpóreo ya lo incorporó. ¿Qué le podrías decir a esos muchachos? Porque ellos se van a ir por el lado fácil, por el lado sencillo, por el lado del menor esfuerzo, de la menor ley. No digo que todos, por supuesto, o sea, generalidades son malas en cualquiera. O sea, hay muchachos que son muy avanzados a nuestra época, ¿no? O sea, muy, muy avanzados.
pero pues hay otros que sí lo toman de esa manera. ¿Qué le podrías decir a estos muchachos que se están formando y que ya en unos 15, 20 años tienen que hacer el relevo generacional y te toca a ti seguirle la bandera a ellos, para que ellos sean los que continúen? Claro, me tocaría decirles, ¿no? Que nada mejor que aprender algo que, que sea más, no solamente que sea superficial, ¿no? Que sea para una nota o presentar algo, sino algo que te va a quedar. Y como mencionaste bien, ahora decimos que es para la vida, y ya muchos dicen, para la vida, y en la vida yo veo cómo me las arreglo, ¿no? Pero no todos dicen eso, ¿no? Personalmente, yo pienso que las vivencias, las enseñanzas o las aventuras que puedan vivir en la universidad, durante la formación académica, son cosas que te van a marcar toda la vida, porque algún día vas a dejar de ser niño, vas a dejar de ser adolescente, vas a dejar de ser adulto, vas a ser padre, vas a tener personas a tu cargo, vas a tener una familia. Entonces, ¿de qué manera me gustaría yo que sean ellos, ¿no? Quisiera que tengan valores, quisiera formarlos con ética, quisiera formarlos personas con ejemplos, con cosas vivenciales, o quiero formar personas que pasen solamente por la vida, por ahí que pasen y que no saben ni cómo pasaron por ahí, pero llegaron hasta donde están, ¿no? Y nada mejor que haber disfrutado, haber vivido, haberla sufrido, haberla luchado, haberla tratado de pagar derecho de piso en un lugar porque lo pagas también. Una persona, de repente, que es de humanidades, ¿no? Que decimos que es, que es diferente a de ciencias, en una universidad de ingenieros, de ingeniería, definitivamente es una trayectoria tan larga que he tenido que pagar mucho derecho de piso, porque para que digan quién eres, ¿no? Entre tantos, de pronto ahora tú dices quién eres y ya todo el mundo me conoce y por ahí me saludan, sí, besito acá, besito allá, saluda aquí, saluda allá. O sea, mi nombre ya no es como cuando hace 14 años quién eres tú, ¿no? Entonces, eso es mucho más rico porque lo has vivido, has tenido algo, una experiencia de vida que me va a servir, no sé, para seguir formando, como siempre los digo, hablo con mis estudiantes desde mis experiencias, los educo, ¿no? Y les aconsejo también. Entonces, sino para las otras generaciones, para tu familia, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, pues agradecerte. Aquí quedan las puertas abiertas. Ya dijiste que iba a haber libro. Acá quedan las puertas abiertas para para una segunda entrevista. Quedan las anécdotas que, como siempre, son, los docentes tenemos el mal de que tenemos la fábula de sopo en la cabeza, ¿no? La anécdota es para no ejemplificar lo que yo quiero mostrar, sino la moraleja que se espera plantear. Y en ese orden de ideas, pues ha sido muy agradable hablar contigo, justamente porque tenemos muchas cosas en común. A veces cuando uno habla con otras carreras, pues claro, queda uno, pues me interesa, profundicemos, pero cuando uno encuentra un par, pues es bastante agradable poder interactuar con él, ¿no? Y poder intercambiar estas ideas y estos mensajes. Si Por te ejemplo, parece, vamos a tenerte un minutico, perdón, un ¿sí? minutito antes que, ¿no? El lado humano de la ecuación podría ser uno de mis posibles títulos, ¿no? 14 años formando ingenieros en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y sería un excelente título. Es más, Aquí. para motivarte va a quedar el capítulo, va a quedar, vamos a poner el capítulo con ese nombre. Vamos a ponerle el lado humano de la ecuación. Es un muy buen título, inclusive para este espacio únicamente tertuliando. Agradecerte, Cintia, que nos hayas acompañado en esta entrevista, agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo. Sabemos que no es fácil conseguirte, sabemos que tienes muchas ocupaciones, sabemos que muchas veces uno sacrifica horas de comida, horas de sueño, horas con la familia, ¿sí? Para intentar cumplir con todo. Entonces, agradecemos que nos hayas dedicado este espacio para conocerte un poco mejor, para mandarle ese mensaje a no solo a la sociedad peruana, ¿no? No solo a la juventud peruana, sino a la estructura juventud nacional y extranjera que nos sigue, porque ese es el público objetivo. Entonces, como propio de lo que hacemos siempre, te cedo este minuto y a lo que su merced termine, procedemos a despedirnos. Ok, solamente me queda agradecerles a todos, despedirme, muy agradecida por el programa Tertuliando, todos los que nos ven este día. Y una vez más,
no les digo adiós porque seguramente en otra oportunidad me van a volver a ver, y decirle pues a los jóvenes, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a todas las personas que me están viendo, que la educación es la única que nos va a seguir abriendo las puertas, ¿no? Para mejores oportunidades. Una persona que es culta, educada, se sigue formando, porque para estudiar nunca tenemos un límite de edad, pues sigámoslo haciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el capítulo del día de hoy. Los invitamos a seguir las siguientes emisiones. Como saben, nos estamos emitiendo los miércoles y los sábados. Y para nosotros, pues, esperamos de contar que esta experiencia de hoy, pues, sea tan lucrativa como las que han sido las anteriores. Y los esperamos en una próxima emisión. A todos en la mañana, en la tarde, en la noche, según de donde nos estén acompañando. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Nos vemos próximamente únicamente tertuliano.